Es un tema que he venido estudiando por lo menos de los últimos 10 años de manera sistemática. Primero por ser parte de un centro de estudio que se dedica al área y en segundo lugar porque es un tema que me ha traído muchísimo tratar de comprender cómo este país en tan solo 4 décadas y media, lo que a Europa le pudo haber llevado un par de siglos, los chinos lo han logrado en tan solo 4 décadas y media. De tal manera que mi breve exposición va a tratar de abordar 2 temas fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la evolución de la política exterior de este país, porque no se puede entender el ascenso de China si no observamos cómo ha sido la concepción que tienen los chinos del mundo hacia afuera y cómo ellos han venido viendo este problema. Aquí hay algunas etapas que nos van a permitir a nosotros observar cómo ese problema ha ido mutando desde el internacionalismo proletario, una vez que se funda o se proclama la República Popular China en el año 1949, y que en lo fundamental se centra en 2 temas centrales, que era lo que preocupaba a la élite comunista del momento, que era la unificación territorial y la recuperación económica, básicamente. De tal manera que los chinos en las primeras de cambio se centraron en lo fundamental fue en tratar de relacionarse con países del ala socialista en un momento en el que las Naciones Unidas reconocía como legítimo representante del pueblo chino no a China comunista, no a China continental, sino a la República de China nacionalista que huyó a la isla de Taiwán cuando los comunistas le ganaron la guerra. La segunda etapa de coexistencia pacífica tiene que ver con un hecho muy importante en las relaciones internacionales contemporáneas, que es la conferencia de Bandung en 1955 en Indonesia, cuando los países de Asia y África, varios líderes se reunieron con la intención de crear un mecanismo que tratara de evitar el alineamiento a cualquiera de los 2 polos en conflicto, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica y su modelo económico liberal, democrático, procapitalista, y la Unión de República Socialista Soviética, procomunista, economía centralizada, planificada, etc. Esta conferencia de Bandung fue muy importante porque, entre otras cosas, permitió la configuración de 2 instituciones muy importantes, que fue el Movimiento de los Países No Alineados, que todavía existe, que perdió su razón de ser porque surgió en el marco de la Guerra Fría, pero que todavía existe, y en el plano económico el Grupo de los 77. Los chinos observaron que la época de coexistencia pacífica no había sido muy fructífera para sus relaciones internacionales y entraron en una etapa a la que ellos denominaron antiimperialismo y antirrevisionismo. A partir del año 1958, con todo el descalabro económico que los chinos tuvieron cuando se intentó el gran salto adelante, que fue una propuesta del presidente Mao que intentaba superar a Gran Bretaña en la producción de acero, y eso fue un desastre económico porque se hizo sobre la base empírica y no sobre la base de lo que significa la ciencia, el conocimiento científico. Trajo severas consecuencias internas para la sociedad china. Sin embargo, en el plano internacional está matizada por lo que nosotros llamamos la dessovietización de la revolución china. Es decir, los chinos entraron en conflicto con los rusos por su visión del comunismo internacional. La revolución china era una revolución campesina en lo fundamental. Los soviéticos habían implementado un modelo clásico del comunismo urbano, proletario, etcétera, etcétera, y eso entró en conflicto e hizo que en el año 1960 los técnicos soviéticos que estaban en China se retiraran del país y se iniciara otra etapa de las relaciones internacionales muy poco abordada desde el mundo occidental, que no es el conflicto este-oeste entre Estados Unidos y la URSS, sino el conflicto este-este, es decir, el conflicto entre la URSS y China por el liderazgo del comunismo internacional. La siguiente etapa, quizás a muchos de ustedes les suena, familiar, que es la etapa de la Revolución Cultural, una época muy compleja para la sociedad china. En la historiografía china, los chinos le llaman a eso la época de las turbulencias políticas,
pero fue una de las etapas más difíciles que vivió la sociedad china en su historia contemporánea, que los llevó al borde de una gran guerra civil. Fue la época de la excesiva ideologización de la sociedad, fue la época del cierre de las universidades, de los colegios, de las escuelas, fue la época de los excesos de los guardias rojos, que se dieron el lujo de incendiar cerca de 10.000 templos, tanto del confucianismo, del budismo y de otras expresiones culturales de China. Y en esa dirección China se aisló todavía más del mundo internacional. China popular, quiero decir, no pertenecía a las Naciones Unidas. Casi que recogió a su personal diplomático, el poco personal diplomático que tenía fuera de sus fronteras, y fue una década realmente bastante difícil. Las cifras más conservadoras hablan de unos 30 o 40 millones de muertos durante ese periodo, por distintas razones, por persecución política, por hambruna, etcétera, etcétera. La siguiente etapa que ustedes ven allí, pragmatismo diplomático, a partir de allí, que es lo que más me interesa que ustedes puedan valorar, tiene que ver con un proceso bien interesante que va a comenzar a experimentar China de acercamiento hacia los Estados Unidos por aquella lógica de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y en aquellas conversaciones secretas entre el secretario de Estado Henry Kissinger y el primer ministro chino Zhou Enlai, permitieron no solamente el acercamiento de China y de los Estados Unidos, sino el ingreso del país asiático a la Organización de las Naciones Unidas y la expulsión de Taiwán. El 25 de octubre de 1971, las Naciones Unidas recibe a China como el representante real, legítimo de China en la organización multilateral y expulsa a los representantes de Taiwán. Ese es un aspecto muy importante para entender esa dinámica que tiene el subtítulo de este conversatorio, que es las posibilidades de conflicto. Pero además de eso, en 1972, a inicios en febrero, el presidente Richard Nixon visitó el país asiático, y eso permitió que 4 o 5 años después, en el año 79, China y los Estados Unidos normalizaran sus relaciones diplomáticas. Fundamental, ¿para qué? Para el proceso que corresponde con la siguiente etapa, la política de puertas abiertas, fundamental para el proceso de reforma y apertura, que cumplió el año pasado 45 años, de un modelo económico que todavía en Occidente sigue teniendo dificultades de comprensión, es decir, esa dualidad entre un sistema de partido único en lo político y economía capitalista, diríamos, salvaje en el plano económico. Pero además porque la frase reforma y apertura, que digamos es la dinámica impulsada por Deng Xiaoping, el responsable, el arquitecto de la China moderna, dice mucho: reforma de la economía interna y apertura hacia el exterior. Y esa apertura hacia el exterior significó la salida de China, el relacionamiento con todos los países del mundo, en búsqueda de, ¿qué diría Robert Kaplan? En búsqueda de materias primas, pero no solamente de materias primas, en búsqueda de reconocimiento, en búsqueda de mercados para sus productos, en busca de inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Entonces, y además porque el 28 de febrero de 1972 se suscribió el comunicado de Shanghái, por el cual Estados Unidos reconocía que Taiwán sí era parte inalienable de los estados de la República Popular China. Es decir, hay un conjunto de hechos que son bien interesantes para entender el tema de Taiwán, para entender el tema de Hong Kong, para entender el tema de Macao, toda vez que en el caso de los dos últimos que he mencionado, fueron arrebatados a China durante la segunda mitad del siglo XIX con las guerras de Opium. Posteriormente, ya en tiempos de reforma y apertura, podemos hablar de una política que propuso el presidente, el secretario general del partido, que Deng Xiaoping, que era mantener el perfil bajo y ocultar las habilidades, que corresponde con la primera etapa de lo que significan las reformas económicas. Es decir, China se concentra en implementar un modelo de desarrollo económico al que ellos le llaman socialismo con características chinas,
implementando para ello incluso elementos de tipo cultural, repito, muy poco comprendidos o no aceptados del mundo occidental. ¿Qué decía el primer ministro Zhao Ziyang en 1987? Que el modelo chino aplicaba lo que se conocía como la unidad dialéctica. ¿Y qué es la unidad dialéctica? Para los chinos en el taoísmo, no sé si ustedes recuerdan aquel circulito que le llaman el yin yang, que tiene una parte negra y tiene una parte blanca con una pelotica negra y una pelotica blanca. Bueno, ese es el símbolo del taoísmo, la unión de los contrarios. Bueno, los chinos dicen o plantean que su modelo de desarrollo tiene algo de taoísta porque ellos consideran que no es contradictorio que un sistema de partido único pueda implementar reformas económicas de corte neoliberal o liberal. ¿Okay? Entonces ellos dicen que a diferencia de contraponerse, se complementan. Y a eso los chinos en 1987 le llamaron la unidad dialéctica. Tanto es así que para 1997 el presidente Jiang Zemin dijo públicamente en un célebre discurso que China abrazaba la globalización, que no estaba en contra de la globalización, sino que por el contrario, China abrazaba la globalización. A partir de nuestra era, o antes, un poquito antes, dos fechas son importantísimas para comprender un poco lo que tiene que ver con el ascenso global de China. La primera de ellas es la incorporación del país a los organismos multilaterales digamos más importantes como el Fondo Monetario y el Banco Mundial en 1980, o su incorporación a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, a petición en el año 1995. Primero en el 86 habían pedido su reincorporación al GATT, luego cambian de opinión, en el 95 piden su reincorporación a la Organización Mundial del Comercio, que se logra formalmente en diciembre del 2001. Y eso coincide entonces con una nueva etapa de la dinámica del país asiático, que tiene que ver con la reemergencia de China, con el crecimiento a unas altas tasas durante la primera década, cerca del 10% del PIB, sobre la base de un modelo extensivista, con una oferta de mano de obra barata enorme, etcétera, etcétera. Bien, la siguiente etapa entonces del ascenso pacífico es una propuesta que tiene que ver entonces con, fundamentalmente con las administraciones de Jiang Zemin y del presidente Hu Jintao, que propone que para que China pueda avanzar en su proyecto modernizador necesita un clima de paz, necesita un clima de inversión seguro, necesita seguir metamorfoseando su sistema jurídico, porque ese proceso comenzó por la periferia, no del todo, no comenzó, digamos, de un solo momento hacia el interior de la sociedad. Deng Xiaoping decía que China tenía que abrir sus ventanas para que entrara el aire fresco, se refería a las inversiones, al mercado, pero con la apertura de las ventanas siempre se ingresaban las moscas, ¿no? Se refería con las moscas a los problemas que China poco a poco iba a ir solucionando, porque la idea era que ese proyecto, que en principio se centró en las zonas económicas especiales, que por cierto están muy de moda ahora en el discurso oficial venezolano, permitiera la acumulación de recursos que fueran suficientes para ir resolviendo los problemas del interior del país, evitándose con ello que el país se contaminara de capitalismo, más capitalista que cualquier país, no hay otro en estos momentos. Y con la llegada del presidente Xi Jinping en el año 2012, cambia la dinámica de ocultar las potencialidades y no mostrar las habilidades, y con el xiismo, que es además una nueva etapa del personalismo chino. Algunos analistas, especialistas en China sostienen que desde la época de Mao no existía en China un líder que acumulara tantísimo poder y además se centrara tanto su asunto político en el personalismo. El presidente chino plantea la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad, que busca o transforma esa propuesta de ascenso pacífico y de mantenerse bajo perfil a mostrar una China un poquito más agresiva en el escenario internacional, con una serie de propuestas, por un lado, que pretenden cambiar la gobernanza mundial, pero al mismo tiempo afianzándose en organismos que surgieron al fin de la Segunda Guerra Mundial, como las Naciones Unidas. Es decir, hoy China
ya les voy a mostrar algunos datos, es uno de los principales financistas de la Organización de las Naciones Unidas, es promotor del grupo de amigos defensores de la Carta de las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo propone un conjunto de iniciativas que viene desarrollando desde el año 2013, del cual ya les voy a hablar. ¿Okay? El principio de autodecisión e independencia y protección de la dignidad nacional. Vamos ahora con los principios de la política exterior, que son también muy importantes para entender lo que trato de comentarles. El primero de ellos, principio de autodecisión e independencia de la dignidad nacional. Ya les había comentado que en las primeras de cambio el interés de China era la recuperación económica y el asunto de los territorios que estaban, digamos, algunos en carácter de olvido, otros con algunas ideas de secesionismo. Debo hacer un paréntesis. La provincia de Xinjiang, que es la más grande de China, donde están los uigures, seguramente ustedes han oído hablar de los uigures, Taiwán, el Tíbet, por citarles tres ejemplos, no son territorios que se anexionó el Partido Comunista de China, ni China comunista, ni siquiera China nacionalista. En el caso de Xinjiang y del Tíbet, son territorios que se anexionó la última dinastía de origen manchú, la Qin, en 1750 y 1751 respectivamente, que comenzaron siendo protectorados y luego comenzaron a ser territorio de China. ¿Por qué les digo esto? Porque en los medios occidentales se habla mucho de esto sin conocer realmente de dónde vienen las bases legales e históricas que los chinos justifican para tener control de esos territorios. Muchos dicen, es que Xinjiang no son chinos, los tibetanos no son chinos. Eso efectivamente es así. Pero resulta que en China no todos son un solo grupo étnico. El país tiene 56 grupos étnicos, de los cuales los Han son el grupo mayoritario, representan cerca del 93% de la población, más o menos unos 1.200 millones de habitantes, pero los otros 55 grupos étnicos representan 200 millones de habitantes, es decir, que no es cualquier cosa 200 millones de habitantes. De tal manera que ese país, así como muchos de los países de Asia, es multiétnico y eso genera un tema de mucha controversia para cualquier Estado cuando de materia de seguridad nacional se refiere. ¿Cuáles son los principios? El principio de coexistencia pacífica tiene que ver con la conferencia de Bandung, que les conversé hace rato. El principio de buscar un terreno común, reconociendo las diferencias. A partir de 1955 los chinos creen que la coexistencia pacífica no está dando resultados y comienzan a acercarse a otros países de distinta índole ideológica. El principio de una sola China es fundamental. En 1972 es casi que obligatorio para China hacer negocios o relacionarse con cualquier país, el reconocimiento del principio de una sola China. Ahorita les voy a mostrar un mapita que va a dar cuenta, por ejemplo, de cómo ha ido migrando el tema de Taiwán con respecto a este tema del reconocimiento. El principio del desarrollo económico tiene que ver con la reforma y apertura. Hay un interés de China por salir de la situación en la que estaba. Deng Xiaoping, el arquitecto de la China moderna, formaba parte de una de las dos facciones más importantes del Partido Comunista, que era la facción moderada, pro-capitalista o pro incorporación de elementos del mercado a la dinámica política del país. El principio de la reunificación pacífica tiene que ver mucho con lo que va a ocurrir luego, 20, 30 años después, con la incorporación de Hong Kong y Macao, cuando Portugal y Gran Bretaña entregan estos territorios a China, que históricamente habían pertenecido a China y que les habían sido arrebatados con los tratados desiguales en el marco de las guerras del siglo XIX. El principio de un país, dos sistemas, que es la forma que Deng Xiaoping encontró para incorporar territorios como Macao y como Hong Kong, que ya tenían sistemas políticos y elementos de gobernanza propios de los países que le colonizaron, en este caso Gran Bretaña y Portugal. Deng Xiaoping dice, no hay ningún problema, lo incorporamos a nuestro territorio, usamos el principio de un país, dos sistemas y los incorporamos como una región administrativa especial. ¿En qué consiste eso? Pues respetamos su sistema político, pero y su sistema económico, pero forman parte de la República Popular China.
El principio de salir al exterior de 1998, propuesto por el presidente Jiang Zemin, que es cuando comienzan las empresas chinas a salir fuera de sus fronteras, en el marco de lo que va a ser ya el crecimiento y la consolidación de estas empresas y en el marco de lo que va a ser muy rápidamente su ingreso a las naciones, a la Organización Mundial del Comercio. El principio del desarrollo pacífico, ya se lo había comentado, la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, que es la propuesta del presidente Xi Jinping, que hasta los momentos ha propuesto al menos 4 iniciativas que pretenden trastocar o reformatear el orden liberal propuesto con unos proyectos en distintas áreas. Creo que seguramente ustedes han oído la iniciativa de la Franja y la Ruta y la iniciativa de la Franja y la Ruta Marítima del 2013, propuesta por el presidente Jiang Zemin en Asia Central. Creo que han oído hablar de la iniciativa del desarrollo global, propuesta en septiembre del 2001, luego de la crisis de la COVID-19, y que además fue presentada en el marco de las Naciones Unidas, que propone, entre comillas, un modelo de desarrollo justo, inclusivo, basado en la cooperación de mutuo beneficio. En el año 2002, en abril, en el marco del foro de Wau, el presidente Jiang Zemin presentó la iniciativa de la seguridad global, con todos estos conflictos que han ocurrido luego de la crisis de la COVID-19 y sobre todo el problema que hay con el transporte marítimo, el problema de los hutíes allí cerca de la península arábica y del Cuerno de África, entre otras razones. Y más recientemente, el año pasado, en marzo, cuando el presidente propuso la iniciativa para la civilización global, que lo que propone es algo muy parecido, o tiene aspectos muy parecidos a lo que en algún momento habló el presidente de Irán, Mohamed Khatami, del diálogo de civilizaciones. Es decir, que nos reconozcamos en las diferencias y tratemos de avanzar en un mundo de carácter pacífico, que para el caso de los chinos es fundamental para poder avanzar en su proyecto de desarrollo y en lo que ellos han llamado el sueño chino. Así como existe el American Way of Life en Estados Unidos, pues a los chinos se les ocurrió también inventar su idea del sueño chino, que no es otra cosa que, dicen ellos textualmente, la revitalización de la gran nación china. Gran nación china. Entonces, bueno, ellos están hablando más recientemente de la diplomacia en gran potencia con características chinas, o del nuevo modelo de relaciones entre potencias. ¿Cuáles son los objetivos? Resguardo de la soberanía. Ese es un tema innegociable para los chinos. Los chinos dicen que ellos harán el esfuerzo que sea necesario para evitar que otra época de las humillaciones, así como ellos les llaman lo que le ocurrió al país durante el siglo XIX con la guerra del opio, que ellos van a hacer todo lo que sea necesario para evitar que China vuelva a pasar por la época de las humillaciones. Reunificación nacional, todavía está el tema de Taiwán en el tintero, que no se ha resuelto, y algunas otras escaramuzas de carácter territorial heredados del pasado colonial, que no han sido resueltos con Vietnam, que no han sido resueltos con Malasia, con Filipinas, etc. El desarrollo económico es el centro neurálgico del ascenso de China y de todo lo que está ocurriendo en China, además porque legitima al Partido Comunista, es decir, todo lo que ha ocurrido en los últimos años es el principal efecto o el principal argumento legitimador del partido. Por supuesto, esto ha traído también consecuencias negativas de toda naturaleza. Por ejemplo, una de las más importantes es el tema ecológico, sobre el cual, sobre todo a partir del 2015 y del 19º Congreso del Partido, ha tomado mucha importancia en materia de inversión. Hoy China es el país que más invierte en energías limpias en el mundo. Y tiene que hacerlo por dos razones. La primera de ellas porque tiene 5 de las 10 ciudades más contaminadas del mundo o 15 de las 20 más contaminadas del mundo. Pero además porque hay elementos de carácter cultural que a cualquiera de ustedes les puede parecer insignificante, pero que para los chinos representa la columna vertebral de su sociedad, de su cosmovisión, que es que el taoísmo tiene un enorme respeto por la naturaleza. Y en esa dirección los chinos han venido haciendo un esfuerzo enorme sobre ese tema.
Y el tema de la dignificación de China, que como les dije, ellos están hablando de al menos 3 centenarios. El primero de ellos fue en el 2021, el centenario del Partido Comunista. El segundo centenario en el 2049, que es cuando se cumplen 100 años de la fundación de la República Popular. Sin embargo, más recientemente incorporaron un centenario adicional, que es el del 2027, que es cuando se cumplen 100 años de la fundación del Ejército Popular de Liberación, que fue el que hizo, de alguna manera, o de alguna manera no, fue el que hizo la revolución, ¿no? Miren ustedes, actualmente China tiene 274 representaciones diplomáticas en el mundo, lidera el ranking en esa dirección, según el Law Institute del Global Diplomacy Index, ¿no? Pero además, vean ustedes estos datos. Para 1978, China apenas tenía relacionamiento a las puertas de la reforma con 21 organizaciones internacionales y apenas había suscrito 45 tratados. Para el 2015, China tiene vínculos con 130 organismos internacionales y ha suscrito 400 tratados multilaterales. Eso da cuenta un poco de lo que significa el avance de este país en esta materia, porque esta materia precisamente es fundamental para lo que significa su modelo de desarrollo. Este es un mapita que descargué ayer del Global Diplomacy Index, que da cuenta de cómo los tentáculos chinos están a lo largo y ancho del mundo. Esto no es cualquier cosa, mis estimados amigos. China es sin duda el laboratorio de reingeniería social más grande del mundo. En estas misiones diplomáticas están los mejores formados fundamentalmente en las universidades de Occidente, particularmente de Estados Unidos y de Europa. ¿Sí? Veamos estos datos que están acá. Ahí está China de primero, liderando con 274 representaciones a lo largo y ancho del mundo. Luego los Estados Unidos, Turquía, Japón, Francia, Rusia, etc. Esto da cuenta de un enorme esfuerzo que viene haciendo el país en esa dirección. Vean este otro dato del mismo índice, del mismo instituto. Observen ustedes arriba la presencia de las misiones diplomáticas, ¿verdad? La línea negra es el caso de China. Vean ustedes su contendor más cercano, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Y vean ustedes en la segunda gráfica, o la tabla que está en la parte inferior, como de ese total de 274 representaciones, por ejemplo, África tiene un punto de honor en esa discusión. El este de Asia, recordemos que el socio principal de China no es los Estados Unidos, ni Europa, ni América Latina, ni África, es su área de influencia más cercana, en este caso el este de Asia. Vea las islas del Pacífico, Asia Central. Vea por ejemplo el caso de Europa, 73 misiones diplomáticas. Centroamérica, Centro y Norteamérica, 24 misiones. En el caso de Sudamérica, Medio Oriente y Sudamérica. ¿Okay? Y vean por supuesto el análisis comparativo con el caso de Estados Unidos. China y la ONU. Fíjense que les venía diciendo que el país viene jugando de manera muy hábil a tratar de ofrecer propuestas que reformateen la gobernanza, que reformateen el modelo liberal, pero al mismo tiempo fortaleciendo las instituciones que existen en el mundo de hoy. En los últimos 30 años, militares chinos han participado en 25 operaciones de paz de la ONU, contribuyendo con casi 50.000 efectivos. Este dato es del Ministerio de Defensa de China y de la cadena CGTN. Pero además, durante el primer mandato del presidente Xi, el número de cascos azules desplegados en misiones de paz pasó de 1.900 a 2.800, creciendo también la aportación china al presupuesto de estas operaciones del 6.5 al 10% del total, siendo Pekín el segundo mayor contribuyente. En el tema del desarrollo económico, que bueno, creo que Claudia va a hacer un poco más introspección sobre esto. Aquí hay algunas proyecciones de la economía china del 2024 y del 2025, un crecimiento del 4,6 y 4,1 respectivamente. China abandona el modelo de desarrollo extensivista, de producción en serie, caracterizado por una oferta de mano de obra enorme, y se concentra ahora
en un tema que para ellos es fundamental, que es la alta tecnología y la innovación, así como los servicios. Si ustedes ven, tengo un seminario doctoral sobre este tema, si ustedes ven cómo se ha ido transformando el porcentaje de participación de los sectores económicos, hoy el sector de los servicios representa cerca del 45%, es el que más China está haciendo inversión. No es cierto que todo lo que se produce en China es de mala calidad. Hoy China es el principal exportador de bienes de alta tecnología del mundo. No lo dice Norbert Molina, lo dicen los informes oficiales de organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, como el Fondo Monetario Internacional y varios índices que se encargan de esta materia. Este es un gráfico que quise ponerles porque está como muy de moda, que es el tema de la inteligencia artificial. Hoy China y Estados Unidos están en la carrera, en la disputa por el tema de la inteligencia artificial. El año pasado China invirtió cerca de $20.000 millones, es el segundo país que mayor recursos ha invertido en esta dirección. Por supuesto Estados Unidos lo lidera, pero las proyecciones dicen que en los próximos 10 años China podría estar superando a los Estados Unidos en esta materia. Desde el año 2018 China es el mayor productor, no sé si se puede usar esa expresión, pero la voy a usar, el mayor productor de artículos científicos en el mundo, y tiene el mayor, por supuesto, por razones demográficas, tiene el mayor número de investigadores certificados a nivel internacional. Ahora bien, y esto sí en el plano de la provocación, porque se nos invitó a conversar si China o si existirán posibilidades de conflicto. Es decir, toda esta evolución de la política exterior nos permite a nosotros tener una idea de que el proceso ha ido cambiando paulatinamente sobre las expectativas y sobre la propia dinámica que del modelo de desarrollo y que los resultados del mismo han tenido para el país. Bueno, yo revisé un informe reciente muy interesante que nos muestra un poco las inversiones que el país asiático viene haciendo en materia de defensa. A ver, con la reforma y apertura, Deng Xiaoping implementó las llamadas 4 modernizaciones, que son el campo, la ciudad o la industria, la ciencia y la tecnología y la defensa nacional. Esos fueron los 4 puntos neurálgicos sobre los que se concentró China desde hace 4 décadas y media para avanzar en su desarrollo. No fue una idea de Deng Xiaoping. Ya Zhou Enlai, que era un hombre realmente muy inteligente, había hablado de ellas en el año 1973. De esas 4 modernizaciones, la defensa nacional es un tema fundamental, es neurálgico, no tiene discusión para los chinos. Dicen ellos que no es porque se estén preparando para la guerra, pero también dicen que es porque se están preparando para evitar que ocurra lo que ocurrió en el siglo XIX. Y también porque hay asuntos sensibles en la cuenca del Pacífico, que no solamente es Taiwán, que es el tema del transporte del comercio por el estrecho de Malaca, allí donde está Malasia, los asuntos no resueltos con Taiwán, las islas Daejeon o Senkaku con Corea, para ustedes contar con Filipinas, sobre los cuales China dice debe estar preparada. Veamos unos datitos importantes. Xi Jinping condena la mentalidad de la Guerra Fría. Si nos vemos en el mundo actual, 2 conflictos recientes, el conflicto árabe-israelí, China propone la creación de 2 estados, es decir, que Palestina también goce de derecho en la Organización de las Naciones Unidas. Es una salida que muchísimos países han propuesto desde hace tiempo. Sobre el conflicto de Ucrania, el 24 de febrero de 2023, China publicó un documento en el que considera a través de 12 puntos cómo se podría resolver el problema muy rápidamente: respetar la soberanía de los 2 países, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, cesar las hostilidades, reanudar las conversaciones por la paz, a través del diálogo, resolver la crisis humanitaria, proteger a los civiles y a los prisioneros de guerra, mantener la seguridad de las centrales nucleares, reducir los riesgos estratégicos, facilitar las exportaciones de cereales, poner fin a las sanciones unilaterales, mantener estables las cadenas industriales de suministro y promover la reconstrucción por conflicto. No es que China sea, ¿cómo se llama?, antilélica o sea filantrópica sobre el asunto.
En efecto, no hay un discurso guerrerista en los documentos oficiales de China, pero también es cierto es que ya hay un asunto de trasfondo geopolítico y estratégico, y es evitar que la iniciativa de la Franja y la Ruta se vea trastocada por este conflicto, además de las otras iniciativas y la propia dinámica del comercio internacional chino. Pero además el tema de Taiwán, que es tan sensible, repito, del que muchos hablan, pero muy pocos conocen, de las declaraciones más recientes de Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores, les voy a leer muy rápidamente estos dos párrafos. Hace 80 años en el Cairo, donde nos encontramos hoy, China, Estados Unidos y el Reino Unido, emitieron la Declaración del Cairo, que estipuló explícitamente que todos los territorios que Japón había robado a los chinos, incluyendo Taiwán, debían ser revueltos a China. Posteriormente, en el artículo 8 de la Proclamación de Potsdam, emitida conjuntamente por China, Estados Unidos, Reino Unido y la URSS, en 1945, estipuló que los términos de la Declaración del Cairo serán cumplidos. Japón aceptó la proclamación y declaró su rendición incondicional. Esta serie de documentos con efecto legal internacional formó parte del orden internacional de la posguerra y sentó las bases históricas y legales de que Taiwán es un territorio indiscutible de China. Pero también existe la declaración de Shanghai en 1972 y el documento de normalización de las relaciones de 1979. Miren ustedes cómo ha ido migrando el reconocimiento del mundo a China de que Taiwán es territorio inalienable, vale la redundancia, chino. Miren ustedes cómo en 1949 lo que está en azul eran los países que reconocían que Taiwán era territorio, es decir, que Taiwán era una república independiente, que podía declarar su independencia, etc. Vean ustedes, en el 2018 prácticamente todo el mundo reconoce que Taiwán es parte inalienable del territorio de China. Y esto tiene que ver con toda la dinámica comercial, porque el principio de una sola China es indiscutible e innegociable a la hora de establecer relaciones, de establecer acuerdos de libre comercio, a la hora de establecer cualquier dinámica dentro de las negociaciones internacionales. Es decir, quiero negociar con China, muy bien, pero me firman aquí el documento donde tú reconoces que Taiwán es el nuestro. El gasto militar, vean ustedes, Estados Unidos tiene un presupuesto de 800.000 millones de dólares y tiene 800 bases militares a lo largo y ancho del mundo. Según este informe, en marzo de 2024, el presupuesto de China fue de 231.000 millones de dólares, un aumento nominal del 7.2% con respecto al año 2023. En el año 2022, el CIPRI, que es el Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo, pero además el Instituto de Investigaciones Estratégicas, han hecho proyecciones sobre lo que es el gasto militar de China. El CIPRI dice que es de 292.000 millones y el Instituto de Investigaciones Estratégicas dice que es de 319.000. Es decir, hay ¿cómo se llama? Hay algunas diferencias porque, entre otras cosas, se argumenta que los chinos no ofrecen los datos reales de lo que están invirtiendo en materia militar, y eso es aceptable, es decir, por un asunto de seguridad, por un asunto de lo que ustedes quieran, de confidencialidad, etcétera. Seguramente que algo de eso tenga que ver con la verdad. Estados Unidos argumentó que el presupuesto que formalmente China dijo que había sido en materia de defensa en el 2002, los Estados Unidos dice que había que multiplicar por 4, más o menos, para tener una idea de la realidad. En el 2021, el gasto de defensa militar de China puede ser 1 o 2 veces más de lo que oficialmente declaró, dice el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El gasto de defensa de China se ha multiplicado casi por 5 en la última 2 décadas, pasando de 62.000 millones de dólares en 2002 a 298.000 millones de dólares en 2022. Aquí tienen ustedes más o menos la distribución del presupuesto en el año 2020 entre personal, capacitación y mantenimiento y equipamiento, ¿no? El porcentaje, el número de reservas implementadas y los totales generales, ¿no? Vean ustedes el desglose del gasto chino de defensa por
por tipo, ¿no? Personal, como les dije, capacitación y equipamiento. Por supuesto, este es un informe, pueden buscarlo. China Power es una página extraordinaria para los que les interesan los temas militares, además del CIPRI y además del Instituto de Investigaciones Estratégicas, y creo que son tres organismos internacionales que ofrecen datos muy actualizados sobre lo que significa el asunto militar en estos tiempos. Vean ustedes la inversión de China con respecto a los demás países del Indo-Pacífico. En 2022 China gastó más en defensa que las siguientes 17 economías de la región Indo-Pacífico. Creo que aquí se ve con total claridad, 298.000 millones de dólares. ¿Okay? Vean el resto de los países, como por ejemplo India, Japón, Sur Corea, Australia, Taiwán y el resto, y sumados todos los demás, ¿no? El gasto mundial en defensa, por supuesto Estados Unidos lleva la batuta en esta dirección, pero vean la franja roja como China ha ido creciendo, vean la OTAN, ¿sí? Y bueno, el resto del mundo y por supuesto Rusia. Eso da cuenta un poco de la importancia que ha ido tomando este tema, sobre todo porque en tiempos del presidente, el morenito, perdónenme, Obama, disculpen, en tiempos del presidente Obama, la segunda flota de Estados Unidos retornó al Pacífico y eso de alguna manera encrispó los ánimos, y también la crisis del año 95-96 en el estrecho de Taiwán, que hizo que, si bien era un tema de importancia para China, exacerbara de alguna manera las inversiones y el interés que hay por este tema. Gasto militar en porcentaje del PIB desde el año 2000 para China ha representado cerca del 2 o por debajo del 2%, mientras que Estados Unidos casi 4% de su PIB. Mientras que en el caso del gasto público, tenemos que Estados Unidos para el 2021 estaba por el orden del 8.3%, iniciando el siglo XXI 9.6%, mientras que China en los últimos años, 2020, 4.8%, muy por debajo, casi la mitad, 5% en el 2021 y 4 de nuevo, 4.8% en el 2022. Estos datos creo que me parecían muy importantes para llegar a algunas conclusiones. La primera de ellas, a China no le interesa, no lo digo yo, lo dicen los principales expertos en el tema, un conflicto bélico de ninguna naturaleza, porque echaría por la borda el proceso de modernización que en una sociedad milenaria de 6.000 años de antigüedad tiene distintas interpretaciones a larga duración. ¿Por qué? El presidente Jiang Zemin dijo en los años 90, el primer ministro Zhao Ziyang, que China estaba entrando en una primera etapa de su socialismo y que había comenzado cuando en el año 1949, con la fundación de la República, que esa primera etapa podría durar unos 100 años. Pues vamos a ubicarnos en el año 2049. Y a su vez dijo que una segunda y una tercera etapa podría ir perfectamente del 2050 al 2150 y del 2150 al 2250. Fíjense ustedes la concepción que tiene una sociedad de el tiempo. En segundo lugar, porque como les dije, los mecanismos de gobernanza global que pretenden, por algún lado, no sé si reformatear o complementar el sistema liberal de gobernanza y las relaciones internacionales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, me refiero a la iniciativa de la Franja y la Ruta, me refiero a la iniciativa del desarrollo global, la de la seguridad global, la de la civilización global, ya se habla de la iniciativa para la ciberseguridad o para la civilización ecológica global, es decir, asumir el tema ecológico con mucha seriedad en el marco de lo que significa la Agenda 2030, etcétera. Pues a China no le interesa un conflicto de ninguna naturaleza, por eso ha estado mediando en el conflicto de Ucrania, por eso ha estado mediando
o viendo sus tentáculos en el conflicto entre Israel y Palestina, y un ejemplo de los efectos de la iniciativa de la seguridad global en última instancia es que China haya logrado, escasamente hace unos 2-3 meses atrás, que Irán y Arabia Saudita hayan restablecido sus relaciones diplomáticas después de tantos años rotas sin ningún tipo digamos de acercamiento por razones de distinta naturaleza que no vienen al caso ahora explicar. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta acá para que darle la oportunidad a mi querida Claudia y además pues para que conversemos sobre este tema que sin duda tiene mucha tela que cortar, que despierta las sensibilidades, pero que además está generando mucho conocimiento científico por parte no solamente de historiadores, politólogos, internacionalistas, sino también de sociólogos, economistas, de distintas áreas del conocimiento, porque es que el tema de Asia no es un asunto solamente de carácter político, ese es un área geográfica en donde el tema étnico, en donde el tema cultural tiene muchísimas implicaciones. Porque como hemos visto hasta ahora y se ha desarrollado, la China actual ha venido ganando espacios a partir de esa apertura económica desde los tiempos de Deng Xiaoping en la década de los 70, logrando que su sistema financiero sobresalga a nivel internacional. Si bien es cierto, Estados Unidos como potencia hegemónica dominante a partir de 1945 con el final de la Guerra Mundial, esa hegemonía estadounidense en el contexto de la Guerra Fría, esa contraposición este-oeste, se vino debilitando a partir de esa caída del muro de Berlín, lo que llamó Fukuyama en su célebre libro El fin de la historia y el último hombre, que parecía que Occidente iba a predominar por el resto del orbe. Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre y el retorno de la geopolítica de la religión en las relaciones internacionales, obedece a una reconfiguración del mundo, y la participación más activa de China en los organismos multilaterales, como en el caso del ingreso en la Organización Mundial de Comercio en el año 2001, hace que los chinos aprendan a jugar las reglas del juego del sistema capitalista global. Y recordemos que por ser un sistema socialista de dictadura de partido único, como lo reza su constitución, a pesar de ello, los chinos, como pragmáticos por su naturaleza geopolítica, miraban muy de cerca lo que pasaba con la Unión Soviética. Cómo resultó la perestroika de Gorbachov y esa apertura que debilitó el Partido Comunista Soviético. Entonces ellos se miraron en ese espejo y se aprendieron en cabeza ajena, y hoy en día tenemos pues a la segunda potencia económica global, y como muy bien documentó el doctor Molina, se acerca grandemente en los indicadores económicos de Estados Unidos, y a pesar de que Estados Unidos es la primera potencia militar global, la apertura de Xi Jinping hacia un esquema de seguridad de su territorio ha hecho una especie de rearme de los chinos, aumentando su capacidad armamentística, su posicionamiento en el Pacífico, y ya van por el tercer portaaviones, y eso hay que mirarlo muy de cerca. En este esquema de presentación, como parte de la ampliación de lo que es la posibilidad de conflictos, voy a hablar un poco de la trampa de Tucídides, de la disputa por el mar meridional de China, un poco sobre lo que se llama el sueño chino, la nueva ruta de la seda, la pugna entre Estados Unidos y China por la supremacía económica global, y algunas consideraciones finales. Bueno, aquí la amplia disertación del profesor Norbert me ha servido a mí de preámbulo para poder, digamos, dinamizar esta exposición, porque ya no me tendría que repetir en algunos datos y voy a ir directamente al grano. En este caso
yo trabajé este dilema internacional de la trampa de Tucídides como parte de mi tesis de maestría en el año 2016. Si existía, según la tradición realista de las relaciones internacionales, una posibilidad de un conflicto global entre la República Popular China y los Estados Unidos de América. Sin embargo, el tiempo nos ha demostrado que esa posibilidad de una guerra está más latente en lo que es la Federación Rusa, porque el tema del Donbass y todo lo que pasó en Rusia en el 2014 no quedó allí, sino se siguió amplificando. Sin embargo, yo voy a explicar esta parte de la trampa de Tucídides, que no es otra cosa que la aplicación del dilema del prisionero en las relaciones internacionales. Que no hay un problema más grande, sea entre personas, sea entre países, que una desconfianza mutua, porque pueden haber algunos aspectos que se desconocen, los intangibles de lo que llamaba Nassim Taleb en aquel libro del Cisne Negro, y que pueden darse eventos bélicos sin necesidad de planearlo. Y este profesor experto en relaciones internacionales, el que analizó la guerra de los misiles, la crisis de los misiles en 1962, se empieza a interesar por una posibilidad de conflicto entre Estados Unidos y la República Popular China por esta parte del Océano Pacífico. Como sabemos, ese es el área natural de influencia de los Estados Unidos. La guerra, la incursión en la Segunda Guerra Mundial se explica precisamente por este bombardeo por parte de Japón a la base militar de Pearl Harbor. Entonces hay algunos antecedentes porque esa es su zona natural de influencia. Y este profesor, a través de este libro que se llama Destinados a la Guerra, si puede caer China en esa trampa de Tucídides, analiza unos posibles escenarios de conflicto, ya sea que ese conflicto se degenere en un problema bélico por la posición de Taiwán, por esa construcción de islas artificiales, o pueda generarse esa competencia económica como lo estamos viendo en la actualidad. Aquí vamos ya a lo que es este libro, que es vital para comprender la geopolítica, los conflictos internacionales, y que todos los que estudian las ciencias y artes militares tienen que leerlo, igual al arte de la guerra o al código napoleónico de cómo era la guerra moderna. Pues explica en la primera parte de su libro 1 que es precisamente el temor de una potencia vigente, en este caso los Estados Unidos, y el ascenso de una potencia como lo es China, pudiera desencadenar un conflicto futuro. En este caso, en el libro de Graham Allison se explica muy bien lo que fue la guerra del Peloponeso en la antigüedad, y sobre todo este conflicto que se generó en 1914 con la Primera Guerra Mundial, que es cuando se derrumban los imperios europeos por la ambición desmesurada del imperio alemán. Y cuando ustedes quieren conocer toda la problemática actual de los países del Medio Oriente o de lo que sucede en Asia, tienen que leer mucho esos tratados internacionales que se derivaron de la Primera Guerra Mundial. Si quieren conocer lo que pasa en el conflicto árabe-israelí, tienen que conocer todo ese derrumbe del imperio turco y, digamos, cuando ya Gran Bretaña deja de ser la principal potencia mundial. Aquí no me voy a detener mucho, tampoco es que se observa con mucha claridad el cuadro, pero sí está el análisis de las 16 posibilidades de guerra que este analista internacional, Graham Allison, pudo estudiar. Y de esos 16 casos que van desde el siglo XV hasta la actualidad, pues nada más y nada menos terminaron en un conflicto internacional 12 casos. Cuando hay ese dilema de esa desconfianza mutua, se produce precisamente la guerra.
Y como todavía ese conflicto entre China y los Estados Unidos no se ha dado, digamos que este es un tema de estudio que está, digamos, ahorita en el tapete de la geopolítica internacional, y sobre todo con el conflicto de Ucrania, y antes de la muerte de este gran analista Henry Kissinger, Graham Allison y Kissinger fueron uno de los principales invitados para saber los posibles escenarios de conflicto en el mundo global. Y aquí, pues, esa disputa por el mar meridional de China, que así lo hacen llamar los chinos, porque a nivel internacional se supone que según los tratados internacionales esas aguas son de libre tránsito internacional, y los chinos consideran esa parte del orbe como una especie de mare nostrum, lo que llamaban los romanos el Mediterráneo, más o menos así, que es un mar interior y que sirve para expandir su comercio a nivel internacional, y prácticamente viene teniendo conflictos o disputas por esos territorios insulares que ha construido de manera artificial. Viene teniendo una serie de conflictos con los países ribereños, por ejemplo por Japón, con los mismos Estados Unidos, porque fíjense la inteligencia china, como dentro de la ley marítima internacional, cuando hay una isla, un islote, eso da una parte de explotación económica que se llama zona económica exclusiva, y también da un mar territorial que no sé si han escuchado sobre el conflicto que tuvo Venezuela por la posesión de la isla de Aves, que Carlos Andrés Pérez luchó con uñas y dientes por mantener ese islote, porque era lo que nos daba una zona marítima de navegación internacional, y todos esos recursos que están en el subsuelo marítimo forman parte de la economía china, y los chinos muy hábilmente han expandido su territorio a través de esa construcción de islas artificiales. ¿Y qué tenemos nosotros que decir? Que por unas partes ellos alegan a esa especie de mare nostrum, y por otra parte los Estados Unidos dicen que ellos pueden navegar libremente porque son aguas internacionales. Y en el año 2015, cuando el moreno, como dijo usted, Barack Obama, hace su discurso en los 70 años de aniversario de las Naciones Unidas, él esbozaba que el gran logro de las Naciones Unidas era precisamente no ir a una tercera guerra mundial, y que una de las mayores preocupaciones de los Estados Unidos en su política global era el terrorismo, el problema árabe-israelí y esa determinación que tienen los chinos de crecer exponencialmente, no solo desde el punto de vista geopolítico, sino económico. Y eso, por eso a mí me parece muy importante que el IES nos haya invitado, y sobre todo la visión de un experto en los estudios sobre China, para ver cómo va el mundo, que no es solamente el problema de Ucrania, sino también China, a pesar de que es una postura pacífica en el ámbito de las relaciones internacionales, está creando una suerte de tente, acompañando a Rusia, acompañando a Turquía, y sabiendo que tiene ese derecho a veto por ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU desde que se firmó la Carta de San Francisco en 1945. Y como yo soy historiadora, pues siempre uno anda mirando al pasado, que el pasado no es adorno, el pasado no es adorno. Aquí, como este analista Robert Kaplan, el retorno del mundo de Marco Polo. Cuando hablamos de la antigua ruta de la seda, que era la ruta de expansión europea para poder acceder a las mercaderías de Asia, hay un célebre libro que se llama El Millón, o el Libro de las Maravillas de Marco Polo, y ahí se esbozaba una ruta para comerciar directamente con Asia. Pero había un impedimento, que eran los árabes o los sarracenos, como se llamaban antiguamente. ¿Y qué hacen los chinos con su política exterior en la actualidad? Retornar
a esos alegatos históricos de devolver la grandeza a China, estableciendo ese proyecto de la ruta de la seda. Y cuando quieran ver un poquito, ampliar un poquito más, les recomiendo que lean este libro de Robert Kaplan y también ir directamente a la fuente de Graham Allison, donde analiza si en realidad están destinados o no a la guerra de los Estados Unidos. Aquí, ya para ir hablando un poquito de ese sueño chino, que es una contraposición a ese sueño americano, es, digamos, lo que retrata, grosso modo, la política exterior que tiene China y una especie de rejuvenecimiento, como allí lo dice, que es devolver a China su grandeza como imperio o potencia meridiana dentro de lo que es el espacio global. Recordemos aquí que el presidente Xi Jinping, que está desde el año 2013, si no me equivoco, él tiene un pasado, digamos, extraño dentro del Partido Comunista, porque sus padres fueron perseguidos, fueron llevados a campos de reeducación y él se toma muy en serio las líneas partidistas para diseñar un proyecto de envergadura que proteja la unidad china territorial y la defensa a ultranza de sus territorios dentro del área china, lo que es Taiwán, Hong Kong, el Tíbet. Si bien es cierto, ellos no participan, no colaboran con la expansión de lo que es un dominio militar, sí tienen un gran recelo con sus territorios de lo que denominan China. Por eso, tan hábilmente, cuando van a firmar un tratado, pues tienen que reconocer los países, no reconocer al Estado de Taiwán, sino decir que son parte integral de China para poder negociar. Y es el poder de la geopolítica en estos escenarios. Y, como decíamos, esto tiene no solo un ideal ideológico, o sea, esto no se queda en una retórica vacía de que la historia forme parte de un proyecto político, sino se ve en el gran número de inversiones que tiene China a nivel global. Basta con que miremos lo que pasó después de la expansión de la pandemia de la COVID-19, donde la mayoría de países europeos, incluso Estados Unidos, no tenían el suficiente material chino, y obviamente quien puso al mercado a la disposición de Occidente toda esa parte de insumos médicos. Según la OMS, es el gran exportador de insumos médicos, y Alemania, a pesar de ser la tercera potencia económica del mundo ahorita en el posicionamiento global, según las cifras del FMI, depende mucho de China para poder hacer medicamentos en su industria farmacéutica. Y ustedes dirán que la ciencia alemana no los puede producir. Sí que los puede producir, pero los costos de producción, por las razones expuestas por Norbert, son mucho más baratos y hace que eso sea más competitivo. Aquí sigamos que este mapa se me veía muy bonito en la computadora, pero proyectado no se ve muy bien. Cuando hablamos de la nueva ruta de la seda, es un megaproyecto de inversión del régimen político actual de China para expandir su comercio, recreando la antigua ruta de la seda, de la que hablé con anterioridad, de Marco Polo. Entonces tiene que ver con la construcción de puertos, de carreteras, no solo en esa parte desconocida que es el Asia Central, que vienen siendo los grandes olvidados tras la caída de la Unión Soviética. Entonces, todos esos minerales estratégicos, lo que puede producir, lo que se puede expandir, está planeado en este megaproyecto que llega hasta África, incluso hasta las puertas de España. Es el proyecto que se tiene. Y eso forma parte de una gran ambición como país, de un gran proyecto, y es lo que se llama una conquista silenciosa. Y ustedes como saben ahorita, Estados Unidos en su base doctrinal o su doctrina internacional ha disminuido sus zonas de influencia en América Latina. Ya no está tan preocupado
por el otrora patio trasero. Entonces ahorita esos flancos que están dejando los americanos están siendo ocupados por China, y es un tema que tiene que tocarse para conseguir la comprensión sobre la escena global y en materia económica. Y aquí pues está una especie de ajedrez y una pugna pacífica entre China y los Estados Unidos. Sabemos que ese estrecho de Malaca en el sureste asiático es por donde se mueve más de la mitad del comercio global y tiene un peso, si equiparamos a la actualidad, mucho mayor del que tuvo el canal del Suez en su momento, del que tiene el estrecho de Hormuz, por donde pasa el grueso de la producción petrolera global. Y aquí es donde los analistas de la tradición realista de las relaciones internacionales prevén una posibilidad de conflicto, porque si nosotros vamos a las teorías de las relaciones internacionales, la cooperación internacional vendría siendo el esquema idealista que viene desde Woodrow Wilson hasta la actualidad. En cambio, la tradición que viene desde Tucídides, pasando por Hobbes, Maquiavelo y Morgenthau, habla del realismo político y que siempre hay posibilidades de conflictos a nivel internacional. Y hay que tener mucho cuidado porque el grueso de la economía global se encuentra allí. Y aquí ya para ir, digamos, cerrando esta conversación tan amena, que no nos extendemos más por orden de tiempo, pero es como un llamado a seguir investigando, a seguir indagando. No podemos quedarnos con ese concepto de que China es la fábrica del mundo. Si bien es cierto, sí que lo fue, porque con esa capacidad de mano de obra barata del país que hasta hace poco era la gran potencia demográfica del mundo, con 1.400 millones de personas, sobrepasado por la India, que no tiene control de natalidad como lo tiene China. Sin embargo, pues eso hacía que fueran muy competitivos al momento de producir masivamente. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los chinos no solamente han dedicado parte de su presupuesto a enaltecer esa política internacional, sino hay que mirar muy de cerca el sistema educativo chino. Es uno de los mejores y más competitivos del mundo en las pruebas PISA, que es la prueba general de conocimiento que hace la Organización de Países Desarrollados. China hasta hace poco ocupaba los primeros lugares y ya los países escandinavos fueron desplazados, y las universidades chinas también están creciendo en los rankings globales, y eso hay que mirarlo muy de cerca porque están enfocándose mucho en la inteligencia artificial y en el desarrollo de ciudades inteligentes y esas zonas, digamos, económicas de desarrollo, donde cada región se especializa en producir artículos científicos o una cantidad de materias o insumos que se necesitan a nivel global, de lo que entienden los economistas como cadenas de valor. Hay que mirarlo muy de cerca. De hecho, Wuhan, que no es muy célebre por la salida del coronavirus, es una ciudad pujante, tecnológica, que exporta mucha materia prima, por así llamarlo, tecnológica a nivel global. Y China depende de la mayoría de países subdesarrollados, entre comillas, para abastecerse de energía, de ciertas materias primas, pero también hay que mirar de cerca que son los primeros productores de lo que se llaman tierras raras, que son, digamos, unos minerales de muy poca presencia en el mundo, pero son de mucha utilidad para hacer celulares, para la industria de la tecnología, y es el que tiene la mayor inversión en el mundo de la inteligencia artificial. O sea que la batalla se está dando por fines pacíficos, pero sí que se está dando. Y aquí, pues, un modelo de negocio, lo que pasa con Alibaba. Recordemos también esa guerra de aranceles que hubo en el tiempo de Trump, donde prácticamente venían persiguiéndose a nivel de lo que es el intercambio comercial, y finalmente la red TikTok
pues está incluso cuestionada en Estados Unidos por parte del Senado, que la quieren prohibir, y es una manera de cómo la economía ha venido variando y cómo China, a pesar del hermetismo tradicional, ha venido rompiendo esas barreras y esto lo hace muy interesante. Y hay una relación de codependencia económica, es en las relaciones internacionales por parte de las potencias occidentales hacia China. Si bien es cierto que no les guste su forma de gobierno, si miramos muy de cerca lo que pasó en la crisis del 2008, prácticamente quien salva el sistema capitalista global fueron los chinos que supieron maniobrar más inteligentemente para que esa crisis no se sintiera tan fuerte. Y ya pues aquí iré finalizando. Si ustedes quieren conocer a profundidad cómo ha sido la evolución de China desde la China milenaria en el mundo de las relaciones internacionales, es muy recomendable revisar este clásico de Henry Kissinger sobre China. También tiene otro libro que se llama El orden global, de cómo se perfila el balance de poder entre potencias y si hay posibilidades o no de conflicto. Si bien es cierto que se critica mucho que es un país autoritario, que hay minorías perseguidas, efectivamente no hay libertad de expresión en China, las redes sociales están bajo control y supervisión del Estado y es un régimen de partido único porque su naturaleza ideológica, y el Partido Comunista Chino, si mal no recuerdo, es el que tiene más militancia a nivel global. Es un partido muy bien estructurado. Y recordemos que a pesar de que abraza el capitalismo, de que se autodenomina, digamos, gerente, por así decirlo, del proceso de globalización, no recordemos que sigue respondiendo a la lógica de economía planificada, a planes quinquenales, y que ese sistema financiero chino es muy bien supervisado. Y está la mano, ahí no está la mano invisible, ahí está la mano del Estado presente en el diseño de esas políticas económicas. Y en cuanto a la opacidad, como todo régimen donde no hay libertad de expresión, se da para esa opacidad de ocultamiento de la información, y de eso aquí ha hablado mucho la profesora Cristi Rangel, de la transparencia y de todo, pero eso forma parte de la naturaleza de este régimen político. Y como reflexiones finales, pues yo, más que una reflexión, los invito a que sigan estudiando, a que sigamos mirando muy de cerca el papel de China, el ascenso económico de China y sobre todo lo que pasa en esas zonas territoriales del Océano Pacífico. Quienes conocen del análisis político internacional plantean como escenario que la Tercera Guerra Mundial se puede desarrollar ya en un escenario marítimo. Entonces no lo descartaríamos completamente, porque dentro de la disciplina de las relaciones internacionales también hay intangibles. Y aquí ya para cerrar con esta frase de Napoleón: China es un gigante dormido, déjenla dormir porque cuando despierte sacudirá el mundo. Muchísimas gracias por su atención.